invitarles esta mañana a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 11. Libro de Hechos, el capítulo 11. El libro de Hechos es un libro muy especial. Si nosotros queremos aprender cómo tenemos que vivir como iglesia en estos últimos tiempos, debemos estudiar mucho el libro de Hechos. Especialmente este capítulo 11 es un capítulo que cierra una historia increíble, intensa, impresionante, pero al mismo tiempo abre la historia del crecimiento más grande que se generó en la iglesia cristiana. Los capítulos, esta historia de Hechos 11 les dije que cierra, en realidad es un conjunto de pequeñas historias que comienzan desde finales del capítulo 6. A final del capítulo 6 y en el capítulo 7 nosotros vemos el arresto de Esteban y el martirio de Esteban. Luego en el capítulo 8 nosotros vemos cómo se comienza a predicar de alguna manera a los gentiles. Vemos ahí la conversión del eunuco y la predicación en Samaria. En el capítulo 9, increíble, vemos nosotros la conversión del apóstol Pablo. Quien era Saulo se convierte en Pablo. Y en el capítulo 10 se cierra, o mejor dicho, llegamos hasta ahí y ahí vemos la conversión, la segunda conversión del apóstol Pedro. El problema que había tenido la iglesia hasta el capítulo 6 era que Jesús había mandado a que fueran discípulos por todo el mundo. Y ya habían pasado 3 años y medio y ellos no iban a todo el mundo. Se habían quedado solamente en Jerusalén. Y ese era un problema. Estos capítulos nos narran a nosotros que cuando la iglesia no ejecuta los planes que Dios tiene para ella, Dios va a tener que obligar a la iglesia a que lo haga. ¿Están escuchando? Cuando la iglesia no ejecuta los planes que Dios tiene para ella, Dios va a tener que obligar a la iglesia a que los ejecute. Porque la prioridad para el Señor no es la iglesia. La prioridad para el Señor son todos aquellos que aún no se han entregado a Él. El Señor no viene a este mundo por amor a nosotros o no, a la iglesia. Él no regresa por amor a los que aún no le conocen. Y Él se mueve por ello. Recordemos, mis queridos hermanos, que como iglesia nosotros solamente somos instrumentos de la voluntad del Señor. Así que como la iglesia no había comenzado a hacer lo que tenía que hacer, Dios tuvo que obligarlo. Y por eso nosotros en el capítulo 7 vemos tristemente el martirio del primer discípulo de Jesús, el martirio de Esteban. Esteban fue la persona quizás con más capacidades que la iglesia tenía. Sobrepasaba en sabiduría y en poder inclusive a los discípulos que habían estado con el Señor. Cualquiera pudiera haber pensado, bueno, cuando ya Pedro y Santiago no estén, el próximo presidente de la conferencia general va a ser Esteban. Porque tenía todas las actitudes, todo lo que se necesitaba. Un hombre poderoso en la palabra, un hombre lleno del Espíritu Santo que hacía milagros. Pero de repente vemos que lo martirizan. Hermanos, a mí Esteban me deja un gran mensaje. ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué nos pasan las cosas? ¿Quiénes somos? Esteban, joven, con un gran futuro, viene Dios y dice, tienes que morir. Y nosotros podemos decir, no, pero es que lo mataron, hermano, sí. Pero también Dios lo podía librar, pero Dios lo permitió. Dios tenía un plan. ¿Se recuerdan ustedes quién estaba ahí en el martirio de Esteban, en la muerte de Esteban? ¿Ahí? ¿Quién estaba? Saulo. ¿Saben qué dice la pluma inspirada? Porque la Biblia dice que Saulo fue testigo. Le pusieron las
la ropa de Esteban en sus manos, y él fue testigo. Y dice la pluma inspirada que Saulo no aguantó. O sea, su interior fue conmovido cuando vio morir a Esteban. Él se preguntaba cómo alguien que estaba equivocado, porque según Saulo, Esteban y los cristianos estaban equivocados, cómo alguien que estaba equivocado podía morir en paz. Podía hacerlo con una convicción increíble. La conversión que más tarde vemos de Saulo en realidad comenzó ese día, con la muerte de Esteban. Si para algo, si para una cosa, aunque fueron para varias, no, pero para una cosa Dios permitió la muerte de Esteban, fue para convertir a Saulo. La muerte de Esteban nunca se borró de su cabeza. Más adelante vemos a Saulo convirtiéndose. Porque Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo, es llamado por el Señor y le dice: y tú me serás testigo para muchos. Y el trabajo que se esperaba que hiciese Esteban, lo iba a realizar Pablo. Como el problema de la iglesia era que la iglesia no quería salir de Jerusalén, ¿verdad? La Biblia dice que debido a la persecución que se dio, mejor dicho, debido a la muerte de Esteban, hubo una persecución en Jerusalén. Y los cristianos hermanos salieron por todos lados, corriendo. Los cristianos no querían salir de Jerusalén y Dios los sacó a la fuerza, utilizando la persecución. La misma pluma inspirada dice claramente que fue a través de esa persecución que Dios saca a la iglesia de Jerusalén. Les hago una pregunta. ¿No pareciera que a veces necesitamos como que una persecución para que la iglesia salga más? A veces pareciera que así necesitamos, como una sacudida. Aunque cuando yo veo lo que pasó con el COVID, que fue una sacudida, como que algunos los dejó más dormidos, ¿verdad? Algunas iglesias se despertaron, pero otras como que se durmieron más. Así que la predicación a los gentiles debía llevarse, y Dios saca de Jerusalén a los cristianos. Prepara al apóstol Pablo como el apóstol para los gentiles, pero la iglesia no ha cambiado, sigue pensando igual. Y en el capítulo 10, ¿ustedes se recuerdan la historia del capítulo 10 de Hechos? ¿Se recuerdan aquella del lienzo que ve Pedro y Pedro mata y come? ¿Se acuerdan eso ustedes? Que muchas veces nosotros, algunos dicen: no, mire, es que ahí es de comidas que está hablando. Nosotros, para defendernos, decimos: no, es que no es de comidas que está hablando. Al final, la historia es una historia para que aprendamos cómo Pedro, un discípulo terco, es transformado por el Señor. Porque, hermanos, podemos estar aquí en la iglesia, ser miembros de la junta, ser dirigentes, pero seguir siendo tercos como Pedro. Pedro tenía un problema, y como él era el dirigente, ese problema lo transfería a la iglesia. ¿Ustedes recuerdan aquel dicho que dice que tal es el sacerdote, tal es el pueblo? En muchas ocasiones, cuando la iglesia está fría y tranquila, así, es porque así están los dirigentes. Así es. Así que el Señor debía cambiarle a Pedro el cassette. Debía cambiar. Pedro debería comenzar a darse cuenta que debía predicarle a los gentiles, a los no judíos. Y ahí se da la historia de Cornelio. Y antes de que lleguen a traer a Pedro, Pedro tiene una visión. 3 veces le dio la lección el Señor y decirle: mire, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Porque para los judíos, un no cristiano era como un chancho, como un perro, hermano. Es más, los judíos trataban así, de perros, a los no judíos. Así que eran inmundos. Y el Señor le da la lección de que lo que Él limpió, que con su sangre el Señor vino a limpiarnos a nosotros no podemos hacer acepción de personas. Cuando llegan por Él, por mandato de Cornelio, Pedro dice: ahí voy. Y Pedro se fue, tuvo una campaña de un solo sermón ahí con Cornelio, el Espíritu Santo descendió y ellos fueron bautizados. Pero así como la historia de la hermana Perla, de los chismosos, ¿verdad? Ahí habían chismosos también. Había un grupo de chismosos ahí cuando Pedro estaba con Cornelio, y se van para Jerusalén y se van a la junta de iglesia.
y les ponen el chip. Ahí anda Pedro con los perros, porque los judíos así trataban a la gente que no era judía. Y les predicó a unos perros allá, a un tal Cornelio y a su familia, y ahorita mismo lo traemos a la junta. Y se llevaron a la junta de iglesia, Pedro. ¿Se imagina usted? Al primer anciano se lo estaban llevando a la junta. Y comenzó un asunto ahí, pero Pedro con mucha paciencia les explica todo lo que ha pasado. Y entonces sucede lo siguiente. Estábamos en el capítulo 11, les hice un resumen, ¿verdad?, de esa historia. Pero ahora vamos a los versículos 19 al 21. Después de eso, de todo eso que ha pasado, de lo que les he mencionado, ¿cómo termina el asunto? Dice el versículo, vamos a comenzar del versículo 17. Hechos 11, 17 y 18. Recuerde que estamos en el capítulo 11. Este es Pedro hablando. Lo tienen en la junta. Lo llevaron ahí, hermano. Porque le van a poner disciplina por andarle predicando a la gente que no tiene que predicar. Y Pedro termina su discurso en el verso 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, por el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia, que hemos creído en el Señor Jesucristo, y al fin entiende Pedro que la iglesia no la administra un hombre, que la iglesia la administra Dios. Y dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, dice el verso 18, oídas estas cosas, callar, hubo un silencio. Pero después de que el silencio, alguien grita allá al fondo de la junta, ¡aleluya! Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. La iglesia entendió el mensaje. Tuvo que morir Esteban. Tuvo que Dios llamar a Pablo. Tuvo que convertirse otra vez Pedro. Y tuvieron que tener una junta para pelearse por lo que había pasado. Pero el Espíritu Santo lo estaba guiando todo. Y la iglesia entendió que tenían que salir de Jerusalén, y la iglesia entendió que tenían que predicarle a los gentiles. Mire, leamos verso 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice el verso 19, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿entiende? La persecución, la gente sale, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo. Ese era el problema de la iglesia, ¿verdad? Que le predicaban solo. Les voy a dar un dato. La iglesia cristiana primitiva no construyó templos, no se reunieron en templos por 300 años. Ellos se reunían en pequeñas congregaciones en las casas. Hasta esta historia se menciona el templo de Jerusalén. Hasta acá. Usted lee los capítulos anteriores y va a encontrar ahí que estaban en el templo, pero es el templo de Jerusalén, el de los judíos, porque los cristianos, los primeros cristianos fueron judíos. Así que ellos abrazaron la fe cristiana, pero seguían en los cultos en el templo judío. Es interesante que a partir de acá, el templo casi ya no se menciona. ¿Sí? Porque ahora el evangelio comienza a ser predicado a los gentiles. Pero este grupo no lo hacía. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, interesante, ¿no?, hablaron también a los griegos. Estos habían entendido, la iglesia había entendido, le hablaron a los no judíos, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Verso 22, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo siempre digo, aquellos que dicen, no, que son los números, los que son bautismo, que son los números, pero ¿y si es que el libro de Hechos de eso nos habla? No dice que se bautizaron unos dos, que creyeron. ¿Cuántos dice que creyeron? Un gran número. Vemos nosotros ahora cuando la iglesia está cumpliendo la misión. Veamos el verso 22 al 26.
llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, que ya los gentiles habían comenzado a ser evangelizados, y enviaron a Bernabé, uno de sus mejores hombres, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cierra el verso 23 diciendo, y una gran multitud fue, ¿qué cosa? Agregada a ACMS por el Señor. No fueron 7. Alabado el Señor que hubieron 7 bautismos, gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes ven que en los versículos anteriores dice que había sido un gran número, pero ahora aquí dice todavía, y una gran, todavía más. O sea, aquellos cristianos humildes comienzan la predicación, mucha gente cree, llega la noticia allá a Jerusalén, de Jerusalén mandan a Bernabé, un gran evangelista, un gran organizador, llega Bernabé, él se maravilla con lo que hay ahí. En Jerusalén había visto nada más muchos cristianos, pero ahora en Antioquía hay muchos, y él comienza a predicar y todavía mucha más gente. Dice que el Señor los agregó. Debemos luchar. La iglesia adventista debe luchar por crecer. Hermanos, 22 millones no es nada. No es nada. O sea, nosotros no somos ni una manada pequeña, somos una manada microscópica. ¿Sí? Necesitamos, hay mucha gente. Si algo tenemos que tener claro es que las señales se están dando. Que el Señor Jesús viene pronto. Hay terremotos, hay huracanes, hay inundaciones, hay peste. Todo se está cumpliendo. Pero todavía falta la señal del fin y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tú y yo formamos parte de esa gran señal. Estamos siendo llamados, hermanos. El COVID ha sido una sacudida para que la iglesia despierte, para que despertemos, para que nos demos cuenta que mucha gente, millones, mueren sin fe y sin esperanza. Para que salgamos de nuestras iglesias, para que vayamos a las casas. Es lo que el Señor nos ha dejado haciendo a nosotros. La iglesia primitiva lo dio todo. Yo no sé Bernabé cuántos arreglos tuvo que haber hecho para irse para Antioquía, pero no menciona nada de arreglos, ¿verdad? Simplemente le decían, Bernabé, vas a ir tú. Y se iba. Y era gente como ustedes y como yo, hermano, que todo ese trabajo, porque ¿a cuánto le pagan por dar estudio bíblico? Vea que a nadie. Quizás por eso no vamos mucho, ¿verdad? Tal vez si nos pagaran unos $2 por estudio, diéramos varios a la semana. Pero todo esto es voluntario. Nos bautizamos, nos entregamos al Señor y todo es voluntario. Y el Señor espera que por el amor que sentimos hacia Él nosotros lo hagamos. Es una obligación. Es una obligación. Dice el apóstol, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me obliga. Es más, el apóstol Pablo dice, y aunque lo haga de mala gana, dijo él en una ocasión, porque así dijo, hablando de la predicación, aunque lo haga de mala gana, obligación es impuesta. Y tengo que hacerlo. El Señor te necesita a ti. El Señor te necesita a ti. Nos necesita todo para finalizar la predicación de este evangelio, hermano. Pasó la campaña, sigamos con los estudios bíblicos, sigamos llevando las visitas a las pequeñas congregaciones. La pequeña congregación está medio muerta, revivámosla, pongámosla en ayuno y oración, porque hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración, hermano. Pongámonos a trabajar. No, mire, es que uno le pregunta a veces a los líderes, ¿y cuántos son en su PC? Mire, los que me llegan son como 5, pero dicen que son como 20. Pues usted tiene 13, 15 que ir a visitar. ¿Sabe? Como líderes, la primera obligación que nosotros tenemos es ver cómo involucramos a los que nos están trabajando. Cuando vemos nosotros esto, me gusta mucho, versículo 25. ¿Qué dice el verso 25? Y este es un final inesperado. Después fue Bernabé. ¿Para dónde se fue? ¿Y quién vivía en Tarso? Saulo se había convertido. Había estado un tiempo en Arabia
y ahora estaba en Tarso. Él ya había predicado, pero con miedo. Ahora Bernabé se va para Tarso. Posiblemente Bernabé se escribía con Saulo, ¿verdad? Quizás consiguió su WhatsApp y le enviaba mensajitos ahí, le enviaba versículos y Saulo estaba contento, pero ahora llega. ¿Y a qué lo fue? ¿Y qué fue a hacer Saulo? Perdón, ¿qué fue a hacer Bernabé a la casa de Saulo? Ahora era Pablo. A decirle, es que bueno que te hayas bautizado, mira, me alegra mucho, el Señor Jesús te ama, I love you, Jesus, le decía él, ¿verdad? Oh, Jesus, I love you. ¿Qué fue a hacer? ¿A qué? ¿Qué, don Carlos? Dice ahí el versículo, y hallándolo, le trajo a Antioquía. ¿Por qué lo llevó a Antioquía? ¿Por qué? Porque había mucha gente para predicar. Mira, Pablo, me han dicho que sos bueno. Si no tan bueno, aquí te vas a hacer bueno. Te voy a dar un entrenamiento y ahora te voy a enseñar a dar estudio bíblico y a dar campaña. Es que aunque Pablo fue llamado por el Señor, fue la iglesia quien lo preparó. Y Dios usa al humilde Bernabé para que lleve a Pablo y lo lleve a la práctica y lo lleve a ser un discípulo, un misionero. Me recuerdo cuando yo me bauticé, tenía 10 años y había un hermano anciano de la iglesia, el hermano Salvador Hernández. Y el hermano Salvador Hernández llegó un día y le dijo a mi mamá, hermana Rosario, le dice, ¿y usted me puede prestar a Nafri para que vaya a dar estudios bíblicos conmigo? Le estoy hablando de un señor de 50 años, 40, 50 años, y yo tenía 10 años. Y me puede prestar a Nafri para que vaya a dar estudio bíblico. Y mi mamá había entrado con todo a la iglesia, ¿verdad? Y ella se mantuvo así, gracias al Señor. Le dijo, lléveselo, le digo, no hay ningún problema, ¿verdad? 10 años tenía. Aquí veo muchos que tienen 10 años o más. Ojalá que los lleven los papás a dar estudios bíblicos. Alguien, no, sin el papá va, dice. No, hay que sacar, mire, y me llevaba, y yo me recuerdo que el hermano Salvador me dijo, lo primero que vas a hacer es aprender a buscar los versículos en la Biblia, y él me dejaba tareas para que yo aprendiera, pero a la hora de dar los estudios, lo primero tú no te preocupes, solo vas a orar, me decía en las primeras lecciones. Ya cuando yo aprendí a buscar los versículos, el hermano Salvador me dice, bueno, ahora cuando yo diga los versículos de la fe de Jesús, él me daba una, aquí están, tú le das tú vas a tener 2 Biblias. Y cuando tú le das una Biblia al del estudio bíblico con el versículo ya y te preparas con el siguiente. Necesitamos no solamente decirle a la gente, vayan, necesitamos enseñar. No necesitamos ir a seminarios, hermano. La mejor manera de aprender a nadar no es a través de un seminario. Ya me imagino yo si me hubieran enseñado a través de un seminario. Yo ahorita aquí les puedo dar un seminario de natación 1, ¿verdad? Y muevan el brazo de esta manera y se tapan la nariz y aguantan la respiración, pero ustedes no van a saber nadar. Hasta que no los agarren y los avienten una poza que les tape todo, les aseguro que no van a aprender a nadar. Yo aprendí a nadar allá yendo al río Molino, allá en mi pueblo. Mi mamá me llevaba, ella iba a lavar ropa, entonces nosotros íbamos, le ayudábamos, y después de que le ayudábamos a lavar la ropita que nos tocaba lavar, ella nos daba chance de ir, y ahí nadando, primero los pachitos, hasta que me recuerdo que un día agarré valor y me tiré la poza más honda del río, hermano, y ya podía nadar. Sí, pero es que llegaba seguido, a veces íbamos hasta 3, 4 veces por semana. Usted nunca va a aprender a dar estudios bíblicos, nunca va a aprender a evangelizar, nunca va a aprender a predicar si no comienza a hacerlo, hermano. Una vez un muchacho me dijo, que hay muchos jóvenes, veo yo, y me dijo, hermano, ¿yo cómo puedo aprender a predicar? Ay, papito, súbete al púlpito y comienza. Porque así es como se hace. Uno aprende a amar a la gente buscándola en las casas, hermano, llevándola. Nosotros necesitamos hacer eso. Bernabé se fue a traer a Saulo, lo lleva a Antioquía, le da un entrenamiento intensivo y práctico. Fíjense que dice la Biblia, ¿cuánto duró el entrenamiento de Pablo? Verso 26. Y se congregaron ahí, ¿cuánto? Todo un año. Un año aprendiendo, dando estudios bíblicos con resultado, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Es increíble, ese movimiento fue tan grande que dice el final del verso 26, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por primera vez en dónde? En Antioquía. Y ustedes ya saben por qué nos pusieron cristianos, ¿verdad? ¿Fue un título bonito?
por apodo, hermano. Fue un apodo que nos pusieron. La gente en Antioquía comienza a ver aquella efervescencia, ¿verdad? Saulo por un lado, Bernabé por otro, y la gente bautizándose, la iglesia creciendo. Los ven diferente, actúan diferente. Y alguien una vez dice: estos son los seguidores de un tal Cristo. Cristianos les vamos a poner, va. Así como a los de Gedeón, que les decían los gedionditos, ¿sabían ustedes? No les decían los gedionditos. De apodo nos pusieron cristianos, porque nos parecíamos, porque debemos parecernos a Cristo. No solo se parecían a Cristo en sus acciones de la vida diaria, se parecían a Cristo porque luchaban por buscar a los que necesitaban la salvación. Versos 25 y 26. Lo acabamos de leer. Bernabé tuvo la paciencia de trabajar con Saulo y de trabajar entre los gentiles. Antioquía fue el primer lugar donde la iglesia creció en un ambiente no judío. Se cerró la historia. La iglesia ha salido de Jerusalén. La iglesia está predicando entre los gentiles. Ha llegado el momento de cambiar la historia, mis hermanos. De que dejemos de ser los adventistas de la banca. De que dejemos de ser los adventistas del culto, del sábado. Necesitamos comenzar a ir allá donde nos necesitan. Es cierto, hay que seguir predicando en la radio, hay que seguir predicando en las iglesias, hay que seguir dando campaña, pero la gente nos necesita en su casa. Jamás creceremos como cristianos solo leyendo la Biblia y orando. Recuérdenlo, jamás creceremos. La misma sierva del Señor en el camino a Cristo dice que aquel que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Si estudias la Biblia, si oras constantemente, el resultado natural de esa relación con Cristo será que tú querrás compartir el Evangelio. ¿Han escuchado ustedes? No sé si han escuchado aquella historia de aquel hombre que iba por las montañas y de repente una terrible tormenta de nieve lo alcanzó. Y aquel hombre comenzó a sentir frío por la nieve y el viento que daba, ¿verdad? Pero se acordó que le habían dicho dónde estaba un refugio donde podía llegar, ¿verdad? Donde le podían dar chocolate caliente y tenerle una chimenea ahí, calentarse. Y el hombre comenzó a caminar hacia ahí, pero parecía que no iba a llegar. Cada vez el frío calaba más, a través de la ropa llegaba a su cuerpo y comenzó a sentirse cansado. De repente, cuando la nieve había crecido, no se miraba lo que estaba ahí. El hombre tropieza en algo y cae. Y cuando tropieza y él comienza a levantarse, comienza a mover la nieve para ver qué es lo que había ahí. Y lo que estaba era el cuerpo de alguien. En ese momento él no podía saber si esa persona estaba viva o estaba muerta, pero él sintió la necesidad de cargar con ese cuerpo, vivo o muerto. Imagínese usted, no podía cargarse a sí mismo por el frío, pero decide hacer eso y se tira aquel cuerpo sobre él y comienza a caminar. Parecía que ahora le costaba más y cada vez más cargando aquel cuerpo, pero de repente estaba ahí, la cabaña donde le daban auxilio a los que estaban perdidos. Entró, habían unas personas ahí, lo recibieron, lo pusieron frente a la chimenea y alguien se le acercó. Cuando vio, le dice: ¿y cómo se llama tu amigo? Y le dice: no es mi amigo. Y entonces, ya le contó cómo él se había tropezado con él y cómo lo había cargado. Y entonces le dijo a la persona: ¿sabes qué? Por haber cargado a esta persona, tú te salvaste. ¿Cómo le? Sí, cuando tú te le echaste encima, tu cuerpo tuvo que hacer un esfuerzo extra. Y se fue calentando y calentando con el otro cuerpo y el ejercicio extra que hiciste. Por haber salvado a esta persona, te salvaste tú. ¿Quieres ser salvo? No solo leas la Biblia y no solo ores. Hay que llevarles el mensaje de salvación a otros, para que esos otros caminen junto a nosotros al cielo. Como decía el canto, vamos al cielo y Jesús nos espera. Hay un lugar, los adventistas decimos para mí, pero ¿verdad? Porque solo aquí, pues sigamos, sí, hay un lugar para mí, pero también hay un lugar para todos aquellos que están allá afuera. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que Él necesita en este tiempo.